Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa. Queridos participantes, les damos la bienvenida a todos ustedes que se encuentran conectados con nosotros. Hoy estaremos realizando la presentación del reconocimiento de las fichas de aprendizaje de las áreas de comunicación y matemática. Vamos a ver la organización y el uso, la planificación curricular en el marco del Plan de Cierre de Brecha Digital y del Buen Retorno del año escolar 2023. A todas las personas que están conectadas, les agradeceríamos poder registrarse en el formulario de asistencia que se encuentra en la imagen de la caja de descripción del video. El registro estará disponible hasta 15 minutos antes del cierre del webinar. Les agradecemos por su participación y compromiso en el registro. Damos inicio de este webinar de hoy y nos estarán acompañando pues dos especialistas de la Dirección de Educación Secundaria de la DIGEVER. Ellos son José Luis Martua Aguilar y Magnolia Trujillo Pinto, a quienes les damos una cordial bienvenida. Adelante, José Luis, adelante, Magnolia. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás, Sabeli? ¿Cómo estás, Magnolia? Buenas tardes. Sí, con muchas expectativas y también con mucho entusiasmo de empezar esta jornada de intercambio de experiencia con los colegas aquí presentes. Y bueno, también con muchas ganas ya de poder empezar y poder por allí ir afinando algunos elementos que nos van a servir para el proceso de planificación en el marco del uso de las tabletas. Entonces, eso y ya nos vemos en unos segundos. Muy buenas tardes, Abeli, José Luis, Omar, muchas gracias. Estamos aquí desde la dirección secundaria, súper emocionados de poder compartir esos materiales que están en el gestor de contenidos y seguros que vamos a poder interactuar para poder revisar y hacerlos y escucharlos para poder seguir trabajando. Gracias y buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, Magnolia. Muchas gracias, José Luis. Entonces, vamos a dar inicio a este webinar denominado Reconocimiento de las fichas de aprendizaje en el ámbito urbano del nivel secundaria correspondientes a las áreas de comunicación y matemática. Para ello, le doy pase, pues, a Magnolia y José Luis. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Bienvenida a todos. Voy a compartir la presentación que hemos preparado para todos ustedes. Vamos a un poco interactuar en todo este proceso con José Luis. José Luis es el especial de matemáticas, yo de comunicación. Voy a compartir pantalla completa. Ok. Para empezar, justamente como nos comentaba ya Sabeli, vamos a trabajar sobre el reconocimiento de las fichas de aprendizaje que ustedes van a encontrar en el gestor de la tableta. José Luis, ¿cuál es el propósito de esta jornada pedagógica? Claro que sí, estimada Magnolia. El día de hoy justamente tenemos como propósito digamos, de esta jornada, justamente lo que ya se ha ido mencionando en estos segundos, que es básicamente reconocer la ficha de aprendizaje para utilizarlo, digamos, en la planificación curricular. Yo creo que va a ser una buena mirada, un buen punto de partida para ver cómo nosotros desde nuestras prácticas vamos gestionando justamente esta ficha de aprendizaje. Entonces, yo creo que ese reconocimiento de la ficha de aprendizajes para utilizarlo en el proceso de planificación va a estar bastante buena. Y aquí hacer solamente el hincapié que para ello vamos a ir como que mirando siempre los dos escenarios, la ficha de aprendizaje de comunicación más la ficha de matemática. Entonces, eso, Magnolia, y creo que hay un propósito bastante expectante. Entonces, continuamos. Sí, José Luis, y creo que va a ser importante porque justo empezamos este nuevo inicio del año escolar 2023, va a ser súper importante que podamos conocer estas fichas de aprendizaje. Y para eso, José Luis, tenemos justamente este link del Mentimeter que le vamos a pedir a Omar que lo pueda compartir en el chat, es que conocemos nosotros como docentes de las fichas de aprendizaje. Si escucharon hablar ustedes, qué saben qué va a traer, qué tiene, lo que ustedes, de acuerdo a lo que han escuchado, de repente algunos ya revisaron, nos pueden comentar en el link del Mentimeter qué conocen de las fichas de aprendizaje.
Entonces, voy a dejar de compartir para poder irme al Mentimeter y poder con ustedes poder revisarlo. Eh, José Luis, justo en el Mentimeter, para responder la pregunta, vamos a poder, por cada participante puede hacer las respuestas hasta 3 palabras si lo desea, y vamos a ir viendo en esta nube de palabras cuáles son los términos que más salen, ¿no? Ajá. Sí, estimados colegas, por el chat de la reunión se está compartiendo este link para entrar a esta herramienta tecnológica llamada el Mentimeter, y ahí van a encontrar pues una ventana previa donde pueden ustedes ir colocando las respuestas a esa primera pregunta: ¿qué conoce de la ficha de aprendizaje? Entonces hay hasta 3 opciones para poder responderla, y una vez que coloquemos esas 3 opciones, hacemos clic en esa franjita azul donde dice Submit, para que pueda, digamos, enviarse esa información a esa pizarra donde vamos a ir nosotros viendo, digamos, los términos más frecuentes, y sobre eso hacer un análisis de lo que significa la ficha de aprendizaje en este contexto del inicio del año 2023, estimada Manolia. Uh-huh. Ok, sí, José Luis, y bueno, los invitamos a todos los que están aquí presentes que puedan completar en el Mentimeter y comentarnos. No, aquí no hay respuesta perfecta, es un poco recoger qué conocen de esas fichas de aprendizaje que están en las 2 áreas, ¿no? En comunicación y matemáticas. Todavía no veo ninguna participación. A ver, vamos, esperamos que puedan participar. Sí, les animamos para que todos puedan participar, colocar ahí su punto de vista, digamos, sus comprensiones acerca de estas fichas de aprendizaje. Mira, José Luis, ya vamos teniendo algunas palabras. Mira, nos dicen que son fichas de refuerzo. Claro, pensando en el refuerzo escolar debe ser, ¿no? Técnicas de estudio. Nos va a permitir ordenar la información. Oh, qué importante. Nos permite la práctica, nos van a ayudar a comprender. Mira, y sale ya 2 veces lo que son refuerzo escolar, pero también nos dice José Luis que es un cuaderno de trabajo. Ya, yo creo que ya están bastante tíos. Están ya acercándose a la sí. Pues tan interesante las participaciones. A ver, no sé si alguien más se anima. Sí, colegas, vayamos participando. Vamos a tener unos minutitos aquí para poder ir analizando esos énfasis respecto al tema de la ficha de aprendizaje. Entonces claro. Sí, José Luis, mira, acá también hay una participación que dice que son anotaciones. Sale que es una hoja de trabajo que nos va a ayudar a comprender, organizar los contenidos. Bueno, tenemos 2 veces lo que es refuerzo escolar, que permite la práctica, que es un cuaderno de trabajo y que va a ordenar la información. Yo creo que sí me parece importante las respuestas, José Luis, porque sí estamos un poco en esa línea y vamos un poco a organizarlo, ¿no? Mira, acá también dicen que ayudan a comprender, vuelven a salir que son técnicas de estudio, hoja de trabajo. Está bien, súper interesante. José Luis, ¿qué te parece si vamos entrando de fondo para ver cómo en verdad están estas fichas de aprendizaje desarrolladas para este año 2023? Voy a compartir el PPT de nuevo, José Luis, y a ver, voy a poner pantalla completa. Ok, miren, las fichas de aprendizaje les vamos a iniciar con algunas características de manera general todavía, porque luego vamos a trabajar de manera más detallada. En el área de comunicación, las fichas de aprendizaje van a presentarnos 6 fichas para los estudiantes de cada grado, o sea, 6 fichas para primer grado, 6 para segundo, 6 para tercero, hasta quinto. ¿Qué es lo importante de esas fichas? Es que van a permitir promover el desarrollo de las competencias comunicativas que están propuestas en el Currículo Nacional de Educación Básica. Y también es importante que estas actividades están enmarcadas en el enfoque comunicativo y en las prácticas sociales. Y José Luis, ¿y en matemáticas qué características tienen? Sí, claro, claro que sí. En esta parte, solamente para ir haciendo ese análisis de aquella intervención previa, yo creo que
lo que estamos haciendo acá es un poco dar a conocer un poco digamos, las características que tienen estas fichas de aprendizaje en comunicación y de matemáticas en esta área en particular, y básicamente como una forma de que nosotros aquí, los presentes, debemos ser muy conscientes y reconocer cuáles son estas características que tienen justamente estos dos recursos. Y es un punto de partida clave para que a partir de allí, y a través de las identificaciones, de esas necesidades de aprendizaje, que justamente las vamos a ir viendo más adelante, pues nos ayuden, digamos, a ir planificando los aprendizajes en este proceso, ¿no? Entonces, acá solamente como una cuestión de entrada, vamos a ir distinguiendo que la ficha de matemática, en este caso, o en esta edición en particular, van a estar conformadas por 8 fichas y cuyas estructuras, digamos, de manera general, van a permitir pues aquellas comprensiones de estos conceptos matemáticos, la comprobación de resultados y la evaluación de los aprendizajes que, digamos, están planteados a través de ciertas situaciones con sus respectivas interrogantes, ¿no? Así como, digamos, el manejo de una diversidad de estrategias, en este caso específico de las estrategias heurísticas. Esto es como que de manera general, pero también debemos tener en cuenta que el contenido que tienen estas fichas pues están también en la línea de lo que plantea el currículo nacional. Entonces vamos por esa ruta, y además están enmarcadas pues en el enfoque del área, que es un enfoque centrado en la resolución de problemas, estimada Manoli. Importante, José Luis. Y José Luis, si podemos un poco recoger lo que nos habían comentado en el Mentimeter, yo sí creo que sí tiene relación, ¿no? Porque esas características de ficha de aprendizaje sí van a responder a aprendizajes, van a estar organizados, como ustedes lo dijeron. Aparte que van un poco ustedes, cuando vayamos viendo en el proceso de esa jornada pedagógica, vamos a ir viendo que de lo que ustedes han ido colocando sí nos va a permitir ver algunos aspectos que ustedes han mencionado y otros más. Lo importante es que estas fichas nos va a permitir a nosotros como docente desarrollar esas competencias en nuestros estudiantes, tanto en este caso en lo que es comunicación y matemáticas. Muy bien, José Luis, yo creo que entonces vamos a continuar y José Luis, un poquito comentarte cómo están organizadas las fichas. Seguro que la mayoría, en el caso del área de comunicación, les comento un poco, que seguro el logo que ustedes ven es lo del cuaderno de trabajo, ¿no? Se recuerdan del año pasado que estaban las escuelas, solamente que ahora lleva el título de ficha de aprendizaje. Y está para cada grado, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Está en los 5 grados de secundaria estas fichas. Recordemos que en cada uno de los textos van a encontrar ustedes 6 fichas. Pero estas fichas, ¿cómo están organizadas? Como les decíamos anteriormente con José Luis, que eso está enmarcado en el enfoque de competencias y alineados al currículo nacional, vamos a ver que tiene como 4 organizaciones que son básicas en la ficha. Uno es la situación significativa. En la situación significativa, ustedes van a encontrar situaciones de acuerdo a la edad de las y los estudiantes. Van a encontrar ustedes situaciones diversas. Hemos tratado de colocar situaciones de diversas partes del país y que esté adecuado a esta edad de estudiantes. Y también va a presentar retos. A partir de la situación le va a decir, oye, mira, pasa esto en el contexto, y te damos este siguiente reto. Y para resolver ese reto, les damos una variedad de textos. Ustedes saben que en comunicación tenemos la diversidad de textos y géneros textuales. Entonces, ustedes van a encontrar en todas las fichas la diversidad de géneros textuales, para que también permita tanto a ustedes como docentes y como estudiantes poder conocer de todos los textos que tenemos para que puedan desarrollar. Recuerden que esta diversidad de textos va a responder al reto que me propone la situación, porque van a estar relacionados a esta situación presentada. Entonces, yo en la situación he presentado un aspecto a desarrollar, un reto a resolver. Los textos se van a relacionar a esa situación. Y luego van a venir diversas actividades para que el estudiante
con la mediación del docente pueda desarrollar. Estas actividades, en el caso de comunicación, están vinculadas a las competencias, al desarrollo de las competencias comunicativas, ¿no? La competencia de lee, la de escribe y de realidad. Y en cada actividad van a ayudar a desarrollar el reto que está en la situación, para que justamente pueda tener esa hilación en cada uno. En esta situación también va a tener un producto o actuación que el chico va a tener que desarrollarlo. Ante esta situación, el chico va a tener diversos textos para poder desarrollar, va a desarrollar actividades para lograr un producto o una actuación. Este producto le va a permitir el desarrollo recursivo de las competencias comunicativas, porque recuerden que en comunicación nuestras competencias van desarrollando de manera conjunta, de manera recursiva, ¿no? Una con otra. Y están todas relacionadas en el uso de las prácticas sociales. Eso es importante. Recordemos que en comunicación tenemos el enfoque comunicativo justamente en el marco de las prácticas sociales. Entonces, es como el estudiante, a partir de esas fichas, a través de las situaciones que les damos, cómo el chico puede resolver para luego poder aplicarlo en su vida diaria, con su familia, con su comunidad. Eso es importante, esas fichas, ustedes van a encontrarlas y sé que les va a permitir poder desarrollar las competencias que tenemos en el área de comunicación. José Luis, y ahora coméntanos, ¿cómo se están organizadas las fichas en el área de matemáticas? Sí, vamos a pasar al tema de cómo están organizadas estas fichas, pero me quedaba también observando la lámina que habías mostrado, Manolia, y hay varios elementos que nosotros en nuestra planificación debemos de ir reconociendo y de interiorizarla, digamos, como corresponde para... O sea, como que el punto de partida aquí es ese reconocimiento de lo que tiene nuestra ficha de aprendizaje en caso de comunicación y la ficha de matemática en esta área en particular. Entonces, allí hay como que una primera tarea que tenemos los docentes al momento de planificar, o sea, el tema de cómo nos vamos nosotros familiarizando con estos recursos, reconocer qué es lo que contiene, cómo poder, digamos, proyectarnos de cómo poder utilizarlo luego. Ese es el primer ejercicio que debemos de ir nosotros desde la planificación, tenerla en cuenta, ¿no? Ahora, aquí, estimada Manuela, nosotros, en este caso particular en matemáticas, le comentamos a todos los colegas aquí presentes que, en este caso, las fichas atienden, digamos, las 4 competencias del área matemática. Allí, para una cuestión didáctica, se ha colocado en colores las fichas en matemáticas, están como que con un código de colores, te cuento. Entonces, las de color verde generalmente van a estar aludidas a la competencia resolver el problema de cantidad. Las de aquella que están más o menos en color azul, ¿no?, corresponderían a la competencia resolver el problema de regularidad, equivalencia y cambio. Las de color naranja sería para la competencia resolver el problema de forma, movimiento y localización, y la de color morado sería para aquella correspondiente a la gestión de datos e incertidumbres. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en estos recursos es esta organización, como está planteado en la primera parte de estas fichas. Bueno, y ahí, como se muestra en la figura, pues hay una diversidad de situaciones que se están presentando, donde viene luego ya ese abordaje, ¿no? Ese abordaje para ir, de cierta manera, buscando primero las primeras comprensiones de este objeto matemático que vamos a trabajar, esas primeras nociones. Y bueno, eso sería en esta primera parte de cómo está mirada la estructura. Sin embargo, también aquí, estimada Magnolia, para ir añadiendo ya a lo comentado, también hay una primera parte donde justamente aluden a las estrategias. Es importante que acá también todos los maestros nos pongamos también en modo reflexión para ver, primero entender por qué en estas páginas aparecen estas sugerencias de estrategias heurísticas. O sea, tratemos de interiorizar nosotros por qué la necesidad de que el chico desarrolle estas estrategias heurísticas. Allí nosotros desde acá le sugerimos también revisar
otras literaturas que nos lleven a, digamos, a reflexionar y comprender que el estudiante, ante una situación determinada, pues emergen estrategias que son propias de él, ¿no? Entonces, a veces, ¿se acuerdan ustedes cuando estamos en aula? A veces decimos, pero ¿cómo hizo el chico para resolver la situación? O sea, ¿qué estrategia utilizó? A veces decimos, ¿no? Esa estrategia no la había pensado, pero los estudiantes salen, digamos, con ciertos procedimientos, con ciertas estrategias que, digamos, a veces nos asombran a muchos, y eso justamente forman parte de este conjunto de estrategias heurísticas. En el recurso aparecen una diversidad de sugerencias, como estrategias, por ejemplo, para la resolución de problemas, que básicamente allí hacen uso, por ejemplo, del diagrama de tiras, las tablas, las situaciones donde puedo hacer analogías, los flujos, los diagramas conjuntistas, cartesianos, lineales, el árbol para trabajar lo que son probabilidades, también estrategias para la comprensión, que está alineado también, estimada Manolia, a la interpretación. Hay por ahí una afinidad muy cercana y claro, es, digamos, hacer una lectura analítica, el parafraseo, el hacer nuestros esquemas, nuestros esbozos, para poder, digamos, ir comprendiendo bastante bien estos conceptos matemáticos. Y hay otras también que les animamos a ustedes para que por allí nos ponemos también en modo reflexión para ver y entender, digamos, estas otras estrategias, ¿no? ¿En qué situación, por ejemplo, vamos con la estrategia de búsqueda de patrones, por ejemplo? ¿En qué situación podría yo hacer una lista sistemática de lo que uno va encontrando de la situación? ¿Cuándo generalizo? ¿Cuándo particularizo? ¿Cuándo empezar, digamos, desde el final, digamos, como que a la inversa, ¿no? Empezar por el final del problema, ¿no? Cuándo nos correspondería plantear situaciones, cuándo trabajar por metas, ¿no? Por etapas, por decirlo así, cuándo trabajar las estrategias para razonar de manera lógica, cuándo hacer las suposiciones, cuándo trabajar, por ejemplo, el ensayo y el error. También abordada en estos últimos tiempos, básicamente, la parte del error, ¿no? O sea, el error como oportunidad de aprendizaje. Yo creo, estimados colegas, que esta parte de aquí es fundamental, que en matemáticas ustedes, digamos, como que se detengan en estas primeras páginas, porque eso está en las primeras páginas del recurso, y vayan ustedes interiorizando el por qué el estudiante debería o trabajarse estas estrategias en nuestra planificación. Entonces, eso es lo que les sugerimos, estimada Manolia, para que en la planificación estas sean, digamos, también consideradas. Sí, José Luis, antes de pasar a la gente positiva, me parece importante cuando tú comentas las estrategias de comprensión, esto nos confirma que justamente para el desarrollo de competencias, todas las competencias están relacionadas porque justamente todas ellas nos ayudan a lograr ese perfil de egreso que tenemos en la educación básica. Qué importante, José Luis, que hayas colocado, y creo que eso también ayuda a tener una mirada así global de todo el desarrollo de competencias. Muy bien, José Luis, y aquí ya vamos, creo, justamente en cómo se organiza las fichas de matemáticas, ¿no? Para entrar a esta parte, bueno, que es todavía la secuencia, lo de arriba, justamente uno de los autores a cual te pueden recurrir para un poco escudriñar un poquito más sobre las estrategias heurísticas, por ejemplo, pueden revisar la literatura de Alan Schoenfeld, por ejemplo, ¿no? Es un didáctico de la matemática que nos hace propuestas interesantes para, digamos, comprender a cabalidad este tema de las estrategias heurísticas. Hay muchas estrategias, pero este en particular son aquellas que son como que muy particulares, propias de nosotros, del estudiante, porque hay otras también que de repente más adelante vamos a ver acá también en este proceso de compartir el aprendizaje, vamos a ir viendo también esas otras estrategias. Y para ir cerrando esta parte de cómo se organizan la ficha matemática, allí también es importante, por ejemplo, ver cómo nosotros tenemos que identificar qué es lo que contiene este recurso. Por ejemplo, acá estamos mostrando como que las fichas, que son 8, generalmente como que están compuestas por 3 grandes secciones, por ejemplo, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay una sección donde vemos aplicamos nuestros aprendizajes, la otra sección comprobamos nuestros aprendizajes, y una sección donde dice, pues, evaluamos nuestros aprendizajes. Lo que nosotros nos queda es ir viendo en qué consiste cada una de estas secciones,
cómo me puede ayudar a mí para el proceso de planificación, para desarrollar aprendizaje con mis estudiantes. De repente, en una parte de mi planificación me correspondería, digo yo, plantear de repente la sección que tomaría, por ejemplo, el aplicar nuestros aprendizajes. De repente, por allí en mi planificación también daría el énfasis a comprobar nuestros aprendizajes, y por allí la otra sección. Entonces, pero acá lo principal es que nosotros identifiquemos qué es lo que contiene cada sección en esta parte. Ya más adelante, además, no le vamos a hacer como que ya un zoom que estamos aquí comentando. Claro, sí, yo tengo una pregunta, José Luis, de repente antes de pasar al siguiente tema, Sí, voy a retroceder un poquito, que yo creo que es importante, me ponía a pensar, ¿no? Oye, ¿por qué en matemáticas tienen 8 fichas y en comunicación tienen 6 fichas? Entonces, justamente lo que tú comentas, ¿no? Ustedes en matemáticas, o sea, digamos en comunicación, tenemos justamente, bueno, no sé si es es algo importante, bueno, es algo que sí nos ayuda en el área de que todas nuestras competencias se van desarrollando con recursividad. O sea, yo no trabajo separado el separado la oralidad, la escritura, sino que todas ellas se van compenetrando una con otras para poder desarrollar, en este caso, estación. En cambio, en matemáticas, porque le veo, José Luis, es que son fichas que están para cada competencia, ¿no? Así es. Sí, aquí, bueno, en esta propuesta que se tiene, como que cada ficha va a ir, digamos, dando cobertura de manera independiente a cada competencia. Eso no quita que de repente, como una propuesta ya propia del docente, podría incluso plantearnos, o sea, en un recurso ya, digamos, de trabajo propio del maestro, plantear situaciones que puedan, digamos, hacer converger a más de una competencia, ¿no? O sea, lo ideal, digamos, en nuestras prácticas es en qué medida yo podría hacer de que a partir de la misma situación yo pueda, digamos, convocar a las 4 competencias. Eso es lo ideal. Pero creo que estamos en esa ruta de hacerlo. Creo que más adelante vendrán situaciones bastante complejas, potentes, que nos ayuden justamente a ver cómo puedo yo también movilizar a más de una competencia. Entonces, eso ya es un reto que tenemos que hacerlo. Sí. Por trabajar. Sí, Manuel. Sí, José Luis, y mira, justamente ahora que ya conocemos, como tú decías, a grandes rasgos de cómo están las fichas de comunicación matemáticas, pero queremos saber cómo gestionamos estas fichas para el proceso de planificación de los aprendizajes. Yo cuando tengo este recurso en mi aula, yo como docente, ¿cómo ayuda esto en mi proceso de planificación de aprendizajes? Para eso, vamos a pedirle a Omar que por favor pueda compartir en el chat de esta jornada pedagógica el link del Padlet para poder un poco escucharlos a ustedes, porque bueno, ustedes siempre han estado usando en todos los años diversos recursos, ¿no? El cuaderno de trabajo y otros que ustedes desarrollan. ¿Cómo estas fichas que estamos presentándoles usaríamos en el proceso de planificación de aprendizajes? Entonces, ustedes ingresan al Padlet. Yo voy a compartir el Padlet para que podamos verlo. Voy a ingresar. Aquí está el Padlet que ya está que el link ya se encuentra en el chat de la reunión. Entonces, José Luis, mira, en este Padlet yo creo que la mayoría conoce, pero por si acaso, ¿no? A la mano derecha, en la parte inferior, hay como una crucecita. Le hacemos el clic y puedes escribir respondiendo a la pregunta que estamos haciendo y le pones luego publicar, ¿no? Digamos, cómo gestionar la ficha de aprendizajes a partir de, no sé, ¿no? Y luego le publico. Y ya está. Entonces, ahora sí, nosotros los invitamos a todos, de que puedan responder la pregunta de cómo usarían estas fichas de comunicación matemáticas en el proceso de planificación de los aprendizajes. O también, Manuela, que nos comenten, por ejemplo, cómo se han gestionado de repente en el año 2020, cómo lo han utilizado, porque este cuaderno, si hacemos un poquito de memoria, viene ya de algunos años atrás, ¿no? Y creo que los maestros que estamos acá presentes, ya como que ha sido nuestro recurso que siempre ha estado de nuestro uso cotidiano con los estudiantes. Entonces,
De repente, contarnos por aquí cómo han ido utilizando este recurso para trabajar con los estudiantes o cómo lo han, digamos, considerado en su proceso de planificación hasta ahora, ¿no? Un poco para que nos cuenten ellos sobre eso. Claro, yo creo que sería, como tú dices, José Luis, creo que sería más importante que nos puedan compartir el cómo vinieron utilizando años pasados, ¿no? Hemos salido de una pandemia y sabemos que este ha sido un recurso súper importante. ¿Cómo lo han venido trabajando? Entonces, y que ¿no? Que nos comenten aquí en el Padlet para poder un poco también ir viendo cómo utilizan. Y eso también nos permite a nosotros a poder seguir mejorando, ¿no? Porque creo que el objetivo que tenemos todos es justamente que nuestros estudiantes puedan desarrollar aprendizaje de calidad. Y para esto, escuchar es súper importante para nosotros. José Luis, y el año pasado, el 2022, estuvieron con los cuadernos de trabajo, tanto en comunicación y matemáticas. Uh-huh. ¿Y cuántas fichas tenían antes, José Luis? Ya, justo eso es lo que te quería preguntar. Sí, mira, claro, hasta el año 2022, las ediciones que hemos estado trabajando en el cuaderno de trabajo, porque así se llamaba, cuaderno de trabajo de matemática, resolvamos problemas, así era el título, pues tenía 16 fichas en realidad, y daba cobertura pues igual a las 4 competencias, y en esta vez, estas, digamos, toman el nombre de ahora de fichas de matemáticas, así, y estructurado fichas en su interno, ¿no? Igual lo que hemos visto acá, estimada Manolia, es aligerar el recurso para también dar paso a otros recursos que también en estos años de pandemia, el 2021 y el 2022 también hemos, digamos, producido desde acá una variedad de recursos, pero también estamos seguros que en las instituciones también hay una elaboración diversa de recursos. Uh-huh. Que la idea es también dar ese espacio para ver qué también desde nuestra parte, qué recursos también nosotros podemos ofrecer a nuestros estudiantes. No solamente como que está supeditado al cuaderno de trabajo, como en este caso la ficha de matemática, sino también cómo por ahí podemos nosotros ir proponiendo nuestros propios recursos. Y es más, antes de darte el pase, estimada Manolia, aquí también habría que ponernos también a pensar y a reflexionar sobre ¿y qué pasaría si este recurso, cuando yo lo aplico, digamos, no está respondiendo a la necesidad de aprendizaje de mi estudiante? ¿Qué debo de hacer? O sea, no es que lo vaya a aplicar así como que a rajatabla la ficha, ¿no? Aplicar por el aplicar, sino hay que ir viendo las verdaderas necesidades y de repente, por ahí, estimada Manolia, de repente en mi planificación, antes de usar en nuestras fichas de aprendizaje en comunicación o de matemáticas, podría de repente ver un recurso previo, ¿no? Que nosotros buscaríamos en nuestro repertorio, en nuestros recursos, en nuestros repositorios, aquella, por ejemplo, que vaya cubriendo ciertas necesidades que el cuaderno o la ficha de repente no las tiene. Uh-huh. Aquí, justamente, como decíamos al principio, es como nosotros vamos reconociendo la diversidad de recursos que tenemos en nuestra institución. De repente por ahí echar mano de un recurso de nivel primario, de repente echar mano de un recurso de lo que se trabajó en refuerzo escolar, o también otros recursos que el maestro también puede proponer. Lo ideal, estimada Manolia, una chiquita. Sí, José Luis, yo creo que comentas cosas muy importantes que sí, como docentes, nos ayuda justamente a usar estos recursos de acuerdo a lo que necesitamos. Y mira, José Luis, lo que van escribiendo nuestros docentes, dice, ¿no? Durante el desarrollo de sesiones relacionando con las situaciones significativas planteadas, qué importante, seleccionando de acuerdo a mi planificación, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo al nivel que se encuentra y contextualizando, se ve que la tienen súper clara, de acuerdo a las competencias a trabajar, realizando preguntas sobre el contenido o habilidades y se incluye una planificación para reforzar los aprendizajes de los estudiantes teniendo en cuenta las competencias trabajadas. José Luis, yo, verdad, súper contenta porque verdad que sí, los docentes lo tienen súper claro
Definitivamente han revisado la RM 474, la tienen clarísima, para poder trabajar este proceso de planificación. Pero miren, nosotros en la parte de la presentación también les trajimos algo, que seguro vamos a un poquito, concordamos con lo que ustedes han colocado en el Padlet. Cuando hablamos de proceso de planificación de los aprendizajes, justamente está aquí lo que comentaba José Luis y también lo que ustedes acaban de escribir en el Padlet. Lo importante, recuerden, es iniciar con esta evaluación diagnóstica. Estamos iniciando el año 2023, iniciamos con nuestra primera planificación anual, ¿no? Entonces, para esa primera planificación anual, nosotros hacemos una revisión de la evaluación diagnóstica, donde ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger y analizar información para tener una aproximación sobre el nivel de desarrollo de las competencias, justamente también estaba expresado en el Padlet, pero ¿para qué? Para identificar las necesidades de aprendizaje. Si yo como docente tengo clarísimo cuáles son las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, voy a poder planificar de acuerdo a estas necesidades. Pero recuerden que esta evaluación diagnóstica no es solamente que se realiza al inicio del año escolar. Comenzamos en el año escolar al inicio, pero vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el año escolar. Ejemplo, comenzamos ahora en marzo, yo identifico la necesidad de aprendizaje a partir de diferentes recursos y planifico mi experiencia de aprendizaje. Evalúo esta experiencia de aprendizaje, vuelvo a recoger la necesidad de aprendizaje y otra vez vuelvo a planificar la nueva experiencia. Desarrollo mi experiencia, recojo las producciones y actuaciones de mis estudiantes, vuelvo a identificar qué otras necesidades de aprendizaje tiene mi estudiante y vuelvo a planificar mi experiencia. Y así en todo el año para que el chico justamente se sienta acompañado en esas necesidades que tiene. El docente va a mediar en esas necesidades para que el chico pueda pasar a un nivel superior del desarrollo de competencias. Y esto ustedes lo van a encontrar, justamente le habíamos colocado aquí en el PPT, en la RM281, en la RBM 094, en la RBM 334 y en la actual que es la RM 474 de 2022. José Luis, ¿y para qué, después yo de identificar esa necesidad de aprendizaje, de poder planificar en este marco del enfoque de competencias, para qué más me va a servir desarrollar esto? Sí, José Luis. Ok, gracias. Me estaba olvidando. Disculpen. Entonces, en esta parte de la evaluación diagnóstica, habría que también considerar que este proceso, como planteaba Manolia aquí en esta última parte, básicamente la franja de rojo. Yo cuando Manolia estaba comentando, se preguntaba, ¿y qué pasaría si yo ya tengo planificado o mi programación anual, ya tengo toda mi secuencia de actividad, mis unidades ya planificadas para el año, por decirlo así? Entonces, ¿qué hago cuando de repente las necesidades van emergiendo nuevas necesidades de aprendizaje, por ejemplo, en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con mi planificación que he hecho, digamos, miremos en ese planificador anual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta, en este caso, pues, estas como que siempre tienen que tener ese grado de flexibilidad para ir justamente suponiendo, digamos, en cuestión, digamos, supremo, el tema de la necesidad de aprendizaje, porque no es el avanzar lo que ya planifiqué en marzo, porque vamos encontrándonos con nuevas situaciones, nuevas necesidades que van emergiendo, y entonces como que el planificador también puede ir reajustándose. No es una cuestión que va a estar escrito en una piedra y cumplirlo, digamos, de manera absoluta. Siempre hay que tener ese grado de flexibilidad. Solamente esa reflexión a lo comentado Manolia, y también cuando nosotros ya identificamos esa necesidad de aprendizaje, pues ahí es donde nosotros en nuestra planificación y ya en las planificaciones ya un poco más ya de aula, por ejemplo, nos permiten justamente a ir reconociendo qué estudiantes o cuántos estudiantes tienen o presentan, digamos, necesidades de aprendizaje
específica, digamos así, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos brindarle pues una retroalimentación o oportunidades, digamos, de manera también particular, también mirando el colectivo, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente para ir teniendo justamente esas necesidades de aprendizaje, ¿no? También, como aquí en la lámina se muestra, para hacer justamente esa retroalimentación, porque no hay nada mejor que cuando uno ya conoce, digamos, de cerca cuáles son aquellas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como que nosotros mismos, como maestros en el aula, pues tenemos ya como que intencionalmente tenemos ya o llevamos el recurso, digamos, el conocimiento para, en este caso, retroalimentar a nuestros estudiantes. Y la retroalimentación, como acá ya todos manejamos los marcos teóricos, pues no es que yo haga una pregunta para una respuesta de un sí o un no, sino que debemos nosotros esforzarnos en plantear aquellas preguntas básicamente que ayudan al estudiante justamente a ir construyendo sus comprensiones sobre, en este caso, algunos conceptos de matemática, algunas ideas en comunicación. Por eso que acá nos dice retroalimentar permanentemente, ¿no?, la enseñanza y el aprendizaje. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos contribuyendo al desarrollo de las competencias, ¿no? Porque nosotros cuando identificamos una necesidad de aprendizaje, pues imaginemos que la encontramos en un espacio, en un hito determinado, pero luego de ahí nosotros con todas nuestras intervenciones debemos de hacer que el estudiante también vaya progresando en la competencia. No sería tan lógico hacer que todos nuestros esfuerzos hagan que el estudiante se mantenga, digamos, en el nivel de logro a la cual nosotros nos hemos encontrado al inicio, no en el diagnóstico, sino tratar en lo posible que el estudiante o la estudiante vaya progresando su competencia. Entonces ahí ese proceso se va como que cerrando para que vayamos, digamos, logrando también que el estudiante se vaya desarrollando las competencias como nosotros, pues, y todos acá deseamos, estimada Manolia. Sí, José Luis, comentaste algo importante, que todo lo que trabajamos en este proceso de la planificación curricular, la evaluación formativa, justamente lo que buscamos es contribuir al desarrollo de las competencias, pero contribuimos siempre y cuando nosotros hayamos identificado la necesidad de aprendizaje. Cuando yo conozco y reconozco, y también el estudiante reconoce cuál es su necesidad de aprendizaje, la retroalimentación va a ser justamente a esa necesidad. Y yo, docente mediador, voy a poder permitir que él pueda continuar en esta su escala de seguir mejorando, salir de este nivel para poder llegar al siguiente nivel próximo en el desarrollo de competencia. José Luis, pero mira que a partir de lo que estamos hablando de la planificación y evaluación formativa, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y justamente cuando trabajamos nuestra planificación, digamos, para este primer trimestre, primer bimestre, partimos justamente a partir de estas necesidades de aprendizaje identificadas. Yo, después de revisar todos los insumos que tengo a mi alcance como docente, que he podido revisar las actas del estudiante, sus fichas, he podido hablar con otros colegas, he podido ver sus resultados, de repente también he visto la carpeta de recuperación y he podido identificar las necesidades de aprendizaje de mi estudiante. A partir de eso, yo planifico mi situación significativa. Esta situación significativa está de la mano con el propósito de aprendizaje que yo deseo que mis estudiantes desarrollen. Para este propósito de aprendizaje también yo tengo que marcar con qué criterios de evaluación voy a desarrollarlo. Por eso es importante que siempre que nos dicen que la evaluación y la planificación son las dos caras de la misma moneda, porque yo estoy partiendo de una necesidad de aprendizaje, planifico la situación y cuando voy a desarrollar el propósito, este va de la mano con el criterio de evaluación. Y a partir de este propósito y esta evaluación, yo digo, ya, muy bien, yo quiero que el chico desarrolle. ¿Yo dónde voy a visualizar? ¿Cómo voy a ver esta evidencia? ¿Voy a ver en esta producción o en esta actuación de mi estudiante qué es lo que está desarrollando? Y para esto yo hago toda una secuencia de actividades. Pero estas secuencias de actividades están articuladas para que puedan responder a este propósito y reto que está planteado en la situación. Y justamente en este proceso de enseñanza-aprendizaje es también que están desarrolladas las fichas. ¿Por qué? Para que justamente el docente pueda ver cómo se está desarrollando y le permita, lo que decía José Luis, que en estas actividades
porque las situaciones que estamos planteadas de repente no es la mía, pero puede parecerse, entonces puedo adecuar la situación, puedo adecuar el propósito, y en esas actividades yo puedo ir incluyendo las que ya tengo en las fichas desarrolladas, ¿no? Y puedo ir adecuando para poder seguir trabajando. José Luis, es, y en estas actividades, ¿qué nos comentas sobre, en el caso de matemáticas, ¿no? Digamos, para sobre la ficha de aprendizaje? Sí, claro, aquí habría que hacer esa distinción, digamos, que si me dicen actividad uno no es que yo vaya a tomar la ficha uno de matemática o la ficha uno de comunicación. O sea, eso, ahí obviamente por una cuestión solamente de organización, en el recurso llamado fichas, están, digamos, con cierta numeración, pero eso no implica que debo seguir la secuencia como está allí. Lo que debemos entender nosotros es qué es lo que nosotros vamos planificando desde nuestra realidad misma, de cuál es la necesidad del aprendizaje del estudiante, que posiblemente algunas de las fichas que están en estos recursos podrían como que encajar perfectamente a la actividad 1. O sea, ahí, por eso ahí volvemos otra vez al punto inicial. Qué tan importante es que nosotros reconozcamos lo que contiene, digamos, este recurso. Acá yo tengo mi ficha, ¿lo ves, Manuel? Mi ficha de matemática de quinto año. Entonces, qué importante es hacer el reconocer qué contiene cada uno de estos recursos. Esto justamente a mí me va a decir, pues, ya, en esta actividad 1, yo como conozco la ficha de quinto, tercero, cuarto, de primer grado de secundaria, entonces en esta ficha puedo, digamos, adecuar el contenido de la sección o de una de las sesiones a esta actividad. ¿Por qué? Porque, digamos, se ajusta mucho, de repente las situaciones son muy relacionadas, y eso va a depender, como volvemos a enfatizar, de qué reconocimiento le hemos hecho, digamos, a los recursos. Entonces, como para ir cerrando aquí la idea, es que nosotros, cuando hagamos nuestras planificaciones, pues tengamos en cuenta todo esto previo, ¿no? Las necesidades de aprendizaje, la situación, los criterios de evaluación, el propósito, y en esas secuencias de actividades, justamente ahí es donde viene ese toque, digamos, pedagógico, ese ojo pedagógico para nosotros ir como que articulando lo que nosotros vamos proponiendo en la actividad con lo que contiene el recurso. La pregunta es, estimada Manoli, ¿qué pasa si yo propongo una actividad y no se ajusta con ninguno de los contenidos que tengo acá en mi ficha? ¿Qué hago allí? Puedo buscar en otro texto, en otro cuadro de trabajo. ¿Es posible, José Luis? Claro, yo creo que sí, por eso que justamente ya hace unas semanas también hemos conversado algo al respecto sobre esto y creo que sí, o sea, aquí el único recurso no es el único recurso que ustedes van a tener a la mano, van a haber obviamente otros recursos que, bueno, también ustedes le pueden echar mano, como se dice, ¿no? Lo importante es que se tengan los recursos para que nosotros los podamos planificar, o sea, planificar implica que nosotros vayamos colocando todo en el lugar que le corresponde. Y la idea aquí es que al final pues se dé cobertura también a estos recursos que van de acá desde el ministerio. Porque por estudios también se tiene la información de que en algunos espacios como que el uso de los cuadernos de trabajo hasta el año pasado como que ha sido de repente en algunas instituciones de repente con un porcentaje bajo, digamos. Lo que se quiere acá es en qué medida cuando nosotros planificamos pues vamos dando, digamos, la cobertura, por decir, al 100% de este recurso y de otros también. Todo va a depender cómo nosotros vamos haciendo esta planificación de nuestras actividades, estimada Manuel. Ok, José Luis, creo que con los aspectos que nos comentas vamos a ver justamente mostrarles a ustedes una ficha de aprendizaje en comunicación para que ustedes vean con mayor detalle cómo está organizado, porque creo que es importante, o sea, para yo poder incluir un recurso en mi planificación, tengo que primero conocer qué me están ofreciendo, ¿no? Y justamente lo importante que este año, para el 2023, en la tableta, van a encontrar ustedes estas fichas de aprendizaje en comunicación y también las fichas de matemáticas de primer a quinto grado. Y para poder un poco justamente verlo cómo, yo les voy a presentar la ficha de aprendizaje 6 de tercer grado de secundaria. La ficha 6
Mire, en esta ficha 6, que titula Participación protagónica de las y los adolescentes, tenemos la situación significativa. Ustedes van a encontrar el título de la ficha 6, el título. En la situación van a ver que se presenta la situación que está enmarcada para desarrollar qué va a pasar, de qué parte, cuál es el contexto, qué pasó en ese contexto y las preguntas para que pueda desarrollar, que le lleve a una reflexión al estudiante y el propósito, ¿para qué? ¿Qué van a hacer? Y los retos. Pero también le va a presentar esta ruta de las producciones o actuaciones que va a desarrollar. Digamos, aquí en esta ficha dice, van a elaborar un podcast o un video corto para que puedan difundir sus opiniones, historia y propuestas de adolescentes. Entonces, en la primera parte de la ficha encontramos una situación con todos esos aspectos que les acabo de mostrar y luego vamos a pasar que para esta situación nos va a mostrar diferentes tipos de textos, variedad de textos que puedan responder, o sea, que al estudiante le permita con estos textos, cuando lo va a leer, le va a permitir resolver el reto que le está planteando. Ejemplo, en esta ficha 6 tenemos un texto de María Sala, que es por una mayor participación adolescente, que es un tipo textual expositivo y un género textual de artículo de opinión. Luego también tienen 4 textos. El texto 2 es la participación protagónica, que es expositivo, con un género textual de artículo de opinión. El texto 3 son orientaciones para promover la participación estudiantil en las escuelas, en la modalidad de distancia, dirigida a docentes, tutoras y tutores, que es expositivo, con un género textual normativo. Y en el texto 4 van a encontrar de los estudiantes generación de bicentenario, cómo son los jóvenes peruanos y qué aspectos impactan en su conducta. El tipo de textual es expositivo, con un género textual noticias. Entonces, a partir de la ficha, al estudiante le damos 4 tipos de textos para que ellos, al revisarlo, al leerlo, al subrayarlo, hacer las actividades que hacemos para desarrollar la competencia LEE, le va a permitir un poco enterarse más sobre este tema. Estamos hablando sobre la participación protagónica de las y los adolescentes. Entonces, para esta participación, estos textos me van a permitir resolver este reto. Me van a ayudar a reflexionar, a analizar, voy a ver el contexto, cómo piensan, de repente si ha habido algún tipo de información adicional, van a poder revisar en estos textos. Y luego les vamos a dar las actividades. Estas actividades, en el caso de comunicación, están enmarcadas en las prácticas sociales. Recordemos que cuando hablamos de enfoque de competencias, ponemos mucho énfasis que estén enmarcadas en prácticas sociales. ¿Por qué prácticas sociales? Porque la práctica social me permite saber qué hace, cuál es su práctica que tiene el chico en su comunidad, en su localidad, saliendo de la escuela, y cómo esa práctica yo desde la escuela voy a ayudarle a resolver para que cuando él vuelva otra vez a este contexto, él pueda utilizar lo que está desarrollando. Entonces, yo tengo acá mis 3 competencias, tengo mi situación significativa. Ejemplo, digamos, para la competencia LEE, voy a tener diversas estrategias para desarrollar, como localizar, seleccionar información, estrategias que me ayuden a construir el sentido del texto, estrategias que le permitan al estudiante la reflexión sobre los efectos que tiene el texto en relación a su propia experiencia, a mí como estudiante, cómo ese texto marca en mí y cómo también de acuerdo al contexto sociocultural donde vivo. Cuando yo trabajo la competencia de escribe, voy a poder desarrollar estrategias para la planificación, para la textualización y la revisión del producto que voy a desarrollar. Y en la oralidad me van a dar estrategias que me permita expresarme de acuerdo a un propósito, que yo pueda intercambiar información de acuerdo a mí, al que me va a escuchar, al referente, y qué es lo que quiero decir. Me va a permitir persuadir y consensuar, pero de manera pertinente, de acuerdo a un propósito y a un reto. Entonces, las actividades que ustedes van a encontrar en los textos van a ir relacionadas justamente a este reto que me propone la situación para poder desarrollarlo. Y estas
actividades se desarrolla para el desarrollo de competencias comunicativas, pero lo importante en el caso de comunicación es que éstas se dan con una recursividad. Cuando al estudiante le doy un texto para que lea, el chico al leer va a comenzar a subrayar, va a comenzar a sacar la idea principal, a poder hacer su sumilla, para que luego pueda escribir y luego pueda expresarlo. Por eso hablamos siempre de esta recursividad. Ejemplo, en la ficha 6, en lo que es en la competencia lee, al chico se le propone, ¿no? Recuerdan que su producto final del estudiante en esta ficha era que haga un video corto o un podcast. Entonces, en la competencia lee, le van a proponer sugerencias de cómo podría generarse la participación estudiantil. Cuando luego el chico comienza a desarrollar las competencias, escribe, le va a pedir, oye, muy bien, ahora lo que tú has leído, lo que has revisado, elabora una infografía sobre los procesos de etapas de iniciativas de participación. Y así tú acá quieres, muy bien, quieres participar, tienes que saber cuáles son las etapas de esta participación protagónica, cuáles son lo que se puede hacer, qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Para que yo cuando pase a la parte de oralidad, con todo esto yo voy a poder elaborar mi video, mi podcast, para difundir estas opiniones. Después de haber leído, yo diré, muy bien, de acuerdo a lo que yo he leído, yo pienso, es mi opinión, tengo mis argumentos y me va a permitir contribuir a una construcción de mejor país, que esto es lo que propone en la ficha 6. Esta recursividad de los textos sí le permite justamente al estudiante poder desarrollar con las actividades el producto que buscamos en esta ficha. Esto es lo que en grandes rasgos le presentamos el ejemplo de la ficha 6, que es en comunicación. Ahora yo le pido a José Luis que también nos presente la ficha en matemáticas. A ver, José Luis, ahora sí, por favor. Sí, bien, hay bastantes elementos por ir conociendo también en la ficha de aprendizaje de comunicación. Creo que la mirada que le estamos dando aquí justamente para ver cómo nosotros vamos como que mirando todos estos elementos, y como decía Manolia, mirando también ese principio de recursividad, ¿no? Para poder desarrollar la competencia. Aquí en nuestra parte, o de nuestra parte, de nuestra trinchera, estimada Manolia, vamos a ir aquí un poco comentando el tema de la ficha de matemática, y acá hemos tomado la ficha número 3, que corresponde al quinto grado de secundaria. Y bueno, acá solamente por un efecto de nominación de esta ficha, se le está denominando un elemento de seguridad en la señalización vial. Okay. Y aquí cabe una primera pregunta, ¿no? O sea, si estamos, por ejemplo, trabajando una determinada situación, digamos, en nuestra planificación, entonces, como que cuando yo planifico algo de seguridad vial o algo de ciudadanía, tengo que estar trabajando en mi situación un poco para poder traer el uso de este recurso y como que sea como que de uso natural, digamos, ¿no? Para que no sea forzado el uso de esta ficha. Pero es importante ver en qué medida las situaciones que nosotros vayamos planteando en nuestra planificación van teniendo cierta correspondencia con la ficha completa, digamos, que se plantea en este recurso, o con algunas secciones posiblemente del mismo recurso. Entonces aquí lo que vamos a ya entrar un poco es a ir brindando información de qué es lo que contiene cada sección, que lo habíamos mencionado ya en láminas arriba, un poco para ver cómo nosotros debemos de distinguir qué es lo que tiene, ¿no? Y sobre eso, pues, ir dando algunos alcances, algunas sugerencias de cómo utilizarlo en nuestra planificación. Entonces aquí, por ejemplo, en esta lámina se observa la primera sección de esta ficha número 3 de quinto grado, donde ustedes van a encontrar pues siempre el nombre de esta sección, por decirlo así. Aplicamos nuestros aprendizajes y también un propósito de aprendizaje, digamos, que tiene este conjunto de actividades, ¿no? Y luego viene ya también una situación siempre
recuerden el tema del enfoque centrado en la resolución del problema, partiendo de una situación, en este caso, que nos ayuda, digamos, más adelante a ir movilizando las competencias. Aquí contamos el contexto, las preguntas, el propósito, los retos que, digamos, se pueden desprender de esta situación inicial. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos distinguir, debemos saber de qué se trata la situación, y entonces para ello, y qué procesos involucra, y para ello ya en la siguiente lámina, estimada Manolia, viene lo que ya nosotros conocemos, lo que estamos aquí, los colegas de matemática, sabemos de que en todos los cuadernos de trabajo hasta el año pasado hay siempre una primera parte, ¿no? El método de Polya, o de Polya, dicen otros, método, básicamente es famoso. Famoso Polya. Entonces, y acá ustedes van a encontrar como que sus 4 fases. Y entonces una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer es, ¿por qué en los cuadernos de trabajo, o por qué en esta ficha matemática siempre se empieza con estas fases? O sea, ¿qué es un capricho de los especialistas del Ministerio de Educación? ¿Qué nos suma a nosotros cuando, digamos, después de haber planificado, qué nos suma esto para lograr aprendizajes en los estudiantes? Entonces ahí tenemos que nosotros ir también reconociendo que estas fases en cierta medida van asegurando esas construcciones, ¿no?, en la comprensión de estos conceptos, digamos, matemáticos, porque acá, como se puede apreciar, pues no es que pasa directamente a resolver el problema como tal, o la resolución propiamente dicha, sino hay una suerte inicial de primero comprender el problema. Y ahí justamente es esta fase, como que es una fase no de relacionarse con la situación. Ahí, si podemos nosotros identificar, por ejemplo, te ayuda, digamos, a reconocer qué información se tiene sobre la situación, con qué datos se cuenta, qué pide allá la situación. Acá dice, los datos obtenidos de la situación inicial te permiten responder las preguntas planteadas, o sea, te dan todo un escenario, digamos, de primero, en la que tú te empoderes, digamos, de esta situación, o sea, que la reconozcas y que seas consciente de qué es lo que se trata la situación. Y una vez que eso pues ocurre, ya viene ya la forma de cómo empezar ya el proceso de resolución. Y para eso Paul, ya en una de sus fases, pues indica pues de un diseño, de una estrategia para poder resolverlo. Una vez que tengas diseñado la estrategia, por eso volvemos otra vez a lo que decíamos en la heurística, ¿no? En la heurística hay un listado de estrategias, alguna de ellas puedes tomar, pero de repente otras también puedes incorporar, de manera tal de que esto te ayude, digamos, a la resolución. Luego ya viene el proceso de lo que es la ejecución de esa estrategia. En ese proceso ya estarías tú encontrando resolviendo el problema planteado, los retos, ya irlas desarrollándolas, y finalmente te da un espacio para reflexionar sobre aquello que se ha trabajado. Entonces aquí, por ejemplo, sí, un ratito nomás, por ejemplo, si yo estoy planificando, digamos, mis actividades que se han mostrado también en años anteriores, esta fase, ¿dónde la podría utilizar? ¿En qué parte de ese conjunto de actividad como que tendría mayor espacio, digamos, en su abordaje, ¿no? Entonces ahí justamente va a depender, ¿no?, de que hay una cierta relación entre la situación que ustedes han planteado con lo que plantea esta situación que está aquí, para encontrar esa afinidad, digamos. Eso es lo ideal, por decirlo así. Pero puede pasar de que esta situación como que no tiene mucho que ver con lo que ustedes han pensado, porque ustedes reconocen otras, tienen su propia realidad, y posiblemente esta situación que se está mirando en esta primera sección como que no tiene mucha correspondencia. Entonces la pregunta es, ¿y cómo entonces dejo trabajar esta ficha? Pero de repente lo que es común aquí es la noción que se va a trabajar, o el aprendizaje que queremos nosotros desarrollar con nuestros estudiantes. Entonces este recurso o esta primera sesión nos podría servir de repente para una construcción previa digamos, de las comprensiones. Ahí lo plantean, ¿no?, porque justamente te ayuda a comprender no solamente la situación, sino a buscar también estrategias
para desarrollar la situación, y que esta, como decíamos, puede tener una vinculación no tanto de situación a situación, sino de repente de noción a noción. Imaginemos aquí que estamos trabajando este problema sobre volúmenes de cono. Acá están trabajando un volumen de cono truncado, por decirlo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen una situación sobre gestión de recurso hídrico en su comunidad, entonces allí van a trabajar esta situación. Entonces este de acá como que caería bastante bien, porque acá también habla sobre algunos aprendizajes, nociones relacionadas a ello. Está hablando de volúmenes, de áreas, entre otros. Entonces como que le encuentro una afinidad bastante fuerte, interesante. Lo podemos utilizar como base para ir construyendo ciertos aprendizajes, digamos, en la relación, o en la línea que hay una similitud entre situaciones, o también para ir construyendo algo, un aprendizaje que me ayudaría luego a trabajar la situación propia que ustedes han planteado. Entonces, es importante que ustedes la reconozcan y ver en qué momento de tu planificación va a ir a entrar a tallar esta sección. Puede ser esta sección o todas las secciones. Eso ya va a depender de más o menos cómo tú le vayas significando el contenido, ¿no? Y luego, estimada Magnolia, te cuento que en la siguiente, por ejemplo, ya en la siguiente sección, por ejemplo, y ustedes también tienen que distinguir, ¿no? O sea, darse cuenta, por ejemplo, de este detalle. En la sesión anterior, por ejemplo, aparece toda una fase de Polya, 4 fases, donde el estudiante tiene que escribir su plan, hacer sus desarrollos, luego reflexionar. Acá en esta sección, por ejemplo, se plantea el propósito también, se plantean situaciones, y lo distinto de esta sección a la anterior es que acá se presenta ya todo un procedimiento, digamos, un algoritmo, una resolución ya preestablecida. ¿Y qué es lo que debe ser el estudiante acá? Por eso que también se tienen que tener el ojo pedagógico para ver en qué momento van a utilizar este recurso, porque acá, por ejemplo, para que el estudiante pueda utilizar este recurso, tiene que tener cierto conocimiento previo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay procedimientos que el chico ya la va identificando, incluso, ¿no? Se va identificando cómo es el proceso que ha realizado. Es como hacer, si podríamos asemejarlo como el aprendizaje invertido en unos casos, otros llaman el aula invertida, o sea, como que te dan ya la solución. Y el estudiante revisa y luego puede ir al aula con las preguntas que están acá o con otras preguntas. Entonces, esa justamente también es una forma de aprendizaje, es decir, que vamos haciendo el aprendizaje a través de una propuesta, de una resolución que está planteada. Qué importante es esto, porque el estudiante ahí, pues, como que va también teniendo un aprendizaje también autónomo, ¿no? O sea, porque él va teniendo, digamos, ese espacio para que él mismo darse cuenta de qué procesos se están realizando, y aquello que de repente le pueda quedar todavía como muy no tan claro, pues lleva al aula, ¿no? O sea, como que claro. Las preguntas que están acá, como decir, las preguntas que no la pude yo contestar, la llevo al aula, ¿no? Y acá dice, claro, si quisiera hacer un dibujo a escala en hoja 4, se mantendría la escala o propondrías otra, ¿no? O sea, yo me podría preguntar, ¿no? Profesor, tengo esta pregunta, ¿no? Y le planteo esa pregunta, por decir, ¿no? O el estudiante también puede, digamos, ir respondiendo en función a la ayuda que tiene de este procedimiento, ¿no? Entonces, en esta situación A de esta sección encontramos esa particularidad. Ahora, volvemos siempre al punto inicial. Volvemos al punto inicial. ¿En qué momento de mi planificación voy a insertar esta sección? Lo inserto en paralelo a lo que, o como en secuencia de la sesión anterior, o esto de repente tiene un momento específico, digamos, de tu planificación en una determinada actividad. Eso también va a depender, ¿no? Pero lo importante acá es ver qué cosa es lo que tiene, qué ofrece, digamos, el recurso, ¿no? Y en la siguiente situación, estimada Magnolia, también encontramos algo muy parecido, ¿no? O sea, como que nos dan procedimientos para que el estudiante, reitero acá, y se puede observar aquí, que el estudiante vaya, digamos, comprendiendo, como que, o aprendiendo también de manera autónoma.
si acá me dan estas informaciones, gráficos, procedimientos, también acá me dan algunas relaciones de fórmula, entonces el estudiante como que va, es como un aprendizaje guiado, algo así, ¿no? Que el recurso le da al estudiante. Entonces, igual acá se le presentan algunas cuestiones que el estudiante con lo ya trabajado podría responderlo, y eso ayudaría de sobremanera para que el estudiante vaya como que también construyendo su aprendizaje, ¿no? Entonces, en estas secciones tienen esas particularidades, pero hay una en particular, estimada Manole, que es la siguiente, la situación C, donde allí también se presenta un contexto como que distinto al anterior. Si en el anterior te presentaban cierta resolución, digamos, validados, las respuestas son las correctas, digamos así, acá de manera intencional en el recurso aparecen procedimientos también planteados, pero con la presencia de un error, por decirlo así. Y cuál es la tarea, digamos, que se tiene, cuál es el reto que tiene o el desafío que tiene el estudiante, justamente reconocer ese error. Entonces, aquí lo que se trata de emular es cuando un estudiante hace un procedimiento, por ahí siempre a veces comete el error, se equivoca en unos procesos, y la idea es que el estudiante logre finalmente entender que a través de ese error que ha cometido, pues, cómo es que les puede brindar también oportunidades para seguir aprendiendo. Y en esta parte, el error es justamente aquí es donde nosotros podemos aprovechar ese espacio para, bueno, aparte de identificar el error, ver pues un poco lo que vino o lo que ocasionó ese error, por decirlo. Entonces, esta parte de aquí, desde mi mirada particular, esta parte de la sesión o la situación C, como que reviste de una importancia tal, porque el estudiante mismo cuestiona lo que está presentado allí, y también reflexiona del por qué se presentaría acá el error, ¿no? Y cómo él también lo podría, digamos, superar, ¿no? Porque acá hay un procedimiento que no está correcto, y la pregunta es qué es lo que el chico haría, qué condiciones variaría en la situación para que no se produzca ese error, ¿no? Por decir. Y acá en las preguntas también son como que muy enfáticas, ¿no? Dice, acá le preguntan, pues, utilizando otras técnicas, otras estrategias, otras representaciones, cómo eso ayudaría a mitigar ese error o a desaparecer ese error. Y acá también esta parte, estimada Manolia, para ir cerrando, lo que se puede aprovechar aquí es, por ejemplo, ese espacio de la retroalimentación, ese espacio para la mediación, ese espacio también para hacer el andamiaje, porque cuando vemos que el estudiante posiblemente encuentra el error acá, por ejemplo, tenemos que dar cuenta de que algún andamio es lo que de repente todavía no está como que fortalecido, y la idea justamente es eso, ¿no? Que se dé cuenta de ello, que el maestro también aproveche este espacio para la retroalimentación, y bueno, y para también hacer ese proceso, ¿no? de mediación, de institucionalizar de repente algunos conceptos matemáticos que emergen, digamos, de ese espacio. Y lo que se quiere acá, estimados colegas, es en qué medida yo tendría que ir planificando mis actividades, y esto cómo encajaría, en qué parte de planificación esto tendría, digamos, como que la pegada del caso, por decirlo así, el lugar adecuado para poder trabajar con los estudiantes. Eso va a depender de cómo nosotros hayamos mirado nuestra digamos, de trabajo. Claro, qué interesante, José Luis, porque creo que aparte de la estrategia que desarrollan, también enseñamos a los estudiantes que el error no es malo, el error es una forma de aprender. Eso me parece súper importante. Y bueno, se va generando diversas estrategias en cada una de ellas, ¿no? Para poder trabajarla. José Luis, todavía nos falta aquí todavía ver y cómo desarrollamos o cómo se desarrolla en la ficha cuando trabajamos lo que es evaluamos nuestros aprendizajes. Ahí así, mira, en esta parte resulta algo curioso, que justamente cuando uno analiza las preguntas, los ítems que están aquí planteados, uno se da cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, cuál es la intencionalidad que tiene cada pregunta en esta parte de la evaluación.
como que esta sección, estimada Manole, un poco ya para, como dice aquí, ¿no? Es ir evaluando, ir viendo qué tanto el estudiante ha ido comprendiendo, ¿no? En todo este recorrido de esta ficha, por decirlo. Porque ha visto espacio, por ejemplo, para construir ciertos aprendizajes, ha visto espacio para hacer ciertas comprensiones de procedimientos ya planteados, plantear de repente también estrategias o procedimientos propios. El estudiante también ha transitado por un espacio donde ha reconocido el error en un procedimiento específico, ha reflexionado sobre ello, y acá es donde viene ya la parte de todo aquello que he ido aprendiendo, pues cómo esto ya se ve, ¿no? Se ve en el momento de responder a estas interrogantes planteadas. Acá también hay un propósito de por medio, entonces no es que las preguntas estén ahí como que aisladas y no tengan el propósito hacia dónde queremos ir con estas preguntas. También tienen ese propósito, también la tenemos que nosotros reconocer para ver pues hacia dónde debo ir yo, hacia dónde debemos ir con esta evaluación. Y acá, cuando nosotros hacemos la revisión de esta sección, vamos a encontrar como que hasta tres, digamos, intencionalidades, por decirlo así. De repente, una parte de las preguntas podrían, y eso también va a depender cómo nosotros vamos revisando estos recursos. Algunas preguntas, con las que están, por ejemplo, en esta sección, que están más o menos de color verde, el fondo, es porque como que son preguntas de aplicación directa, digamos así. De aquello que nos está viendo de las sesiones previas, como que estas preguntas es como si estoy comprobando cuánto aprendí respecto a las diversas situaciones. Entonces aquí lo que nosotros debemos hacer desde nuestro lado es que en nuestra planificación, ¿qué espacio le doy en mi planificación para esta sección? ¿Dónde la podría aplicar? Entonces esa es una pregunta que debemos de hacernos para ver pues dónde es el mejor momento, digamos así, ¿no? Claro. Hay preguntas, digamos, de verificación, de comprobación, que son preguntas como que de respuestas sencillas, digamos así. También en la siguiente lámina, estimada Magnolia, vemos, por ejemplo, ya el fondo, no sé si te diste cuenta. Sí, amarillo, ¿no? Un amarillo más claro, ¿no? Y acá, por ejemplo, como que también hay preguntas acá para resolverlas, y aquí lo que se espera es que el estudiante tenga ya la solvencia necesaria para resolver, porque ya hizo todo un recorrido, lo que hemos ido mencionando. Pero acá lo distinto a la sección anterior, a estas preguntas que están en el color verde, digamos así, es que acá como que el nivel de complejidad también va, digamos, de menos a más. Aquí podríamos nosotros identificar claramente que, digamos, estas preguntas ayudarían, por ejemplo, a complementar aquello que el estudiante pudo haber ya desarrollado en estas sesiones previas, a complementar esos aprendizajes, a profundizar incluso lo que ha ido trabajando, es decir, que ofrecen también esas oportunidades, ¿no? Para que el chico vaya, digamos, yendo de menos a más, ¿no? Entonces, esas particularidades es la que se puede identificar, y posiblemente algunos dirán, profesor, pero acá también yo estoy aplicándolo ya a otros contextos, ¿no? Acá, por ejemplo, arriba, tipo esos tambores, ¿no? Son como tambores, ¿no? Para variar el festejo, más o menos así, para tocar, tiene forma del cono truncado. Ajá. Y la pregunta es, ¿y por qué aparece el cono truncado acá, no? Y si nosotros vamos ¿se acuerdan que partimos del tema de la seguridad vial? Y ahí estaban los conitos que se ponen en las pistas. Entonces como que esa figura tiene su forma, su área, sus volúmenes, y acá lo que se quiere es cómo también lo puedo yo transferir a otro contexto, ¿no? A otra situación, digamos, ¿no? Que ya no sería pues de colocar tambores en las pistas, sino tocar de repente me ayuda, digamos, utilizo el mismo razonamiento, las mismas comprensiones para un objeto, digamos, similar a lo que trabajamos en la sección inicial, y también me ayuda a comprender de manera rápida, o sea, es como que lo vamos aplicando a otros contextos también en el aprendizaje, ¿no? Eso también lo uso acá para poder también ver cómo
cómo la matemática está presente en varios contextos, ¿no? En la pregunta 6 creo que es, por ejemplo, nos hace familiar para nosotros, por ejemplo, un cilindro, un vaso, un balde, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ir conectando lo que hemos ido aprendiendo con estas nuevas situaciones? Y la última parte, también hay una sección, y ya se nos dé cuenta más o menos del color, o sea, como que algo nos ayuda a identificar esto. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay situaciones un poco más complejas y una situación adicional que se presenta acá, y sobre ella se derivan algunos ítems o preguntas, y que más probable es que su nivel de complejidad sea un tanto, digamos, mayor, digamos, a las anteriores. Pero ya, como decíamos en un momento, ¿no? de todos los recorridos ya en los aprendizajes, que me dan herramientas suficientes para ir trabajando esta sección. Entonces, esta identificación va a ser posible cuando nosotros analicemos, pues, ficha por ficha, qué es lo que tiene, ¿no? Qué tan complicado, qué tan complejas son las situaciones que se están planteando en esta sección, dónde encajo o dónde inserto, digamos, esta evaluación y planificación. Entonces, como que ya viene, pues, esta organización, digamos así. Claro. Esa es la pregunta del millón, José Luis. ¿Cómo hacemos? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Para complementar, para profundizar, para hacer la transferencia, es importante, ¿no? A partir del contexto inicial a otro contexto. Entonces, creo que estas secciones que tiene cada ficha nos ayudan, digamos, a identificar procesos específicos que podemos trabajar con nuestros estudiantes. Siempre en la lógica de desarrollar, pues, las competencias del lado o el estudiante, ¿no? Entonces, eso en una mirada así bastante rápida, holística de lo que tenemos, y finalmente pasamos y también ser muy conscientes de la lámina que viene, digamos, ¿no? O sea, entender que todas estas fichas están planteados en la lógica de trabajar las 4 competencias. Ahí están las 4 competencias. O considerar también de que para trabajar estas 4 competencias, pues estas digamos, provienen de escenarios, de contextos, y donde el enfoque central, la resolución del problema, como que es el elemento bisagra para poder plantear a partir de ahí las diversas situaciones, y que eso obviamente desemboca en trabajar situaciones referidas a cantidad, situaciones referidas a regularidad, a experiencia y cambio, o formas, movimiento y localización, o también a gestión de datos e incertidumbre. Entonces, creo que la mirada de todo el recurso de la ficha matemática como que está guardando esta relación. Finalmente, estimada Manuela, ya para ir cerrando, creo que el tiempo está justo, estamos ahí. Los estamos con el reloj así. Y le ofrecemos a los colegas, en este caso, para ver cómo, digamos, gestionamos estos recursos. O sea, cómo, si a mí me dan el recurso a la mano, mis 5 recursos, entonces, ¿qué es lo que hago con este recurso? Y acá se plantean algunas sugerencias, algunas ideas de cómo se podríamos nosotros conocerla más, interiorizarla y ver en qué momento o cómo lo puedo también insertar en mi planificación. Entonces, algunas alcancen, no es lo único, son unas ideas que se están aquí compartiendo con ustedes. Entonces, lo primero que habría que revisar en la ficha es qué debemos tener en cuenta, digamos, al iniciar el desarrollo de nuestras fichas, digamos. O sea, y yo iría un poco más allá, ¿no? De momento de planificar qué es lo que debo de reconocer en esta ficha, ¿no? Y ahí se proponen algunas ideas. Por ejemplo, dicen, ¿no? Indaga lo que ofrece cada ficha, o sea, reconocer qué es lo que tiene cada ficha, ¿no? Además, garantiza que en tu planificación las actividades se ajusten a esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y también en cierta medida se ajusten a lo que plantea el documento. Obviamente, eso es lo ideal, ¿no? Lo otro ya lo hemos ido comentando en estos segundos previos. Relaciona las actividades con la proyección de la necesidad de aprendizaje,
explora las estrategias heurísticas que se dan en el cuaderno, justo lo que hemos venido conversando, como que acá se está sistematizando, así, está consolidando, ¿no? Revisa y dispone de los recursos y materiales para llevar a cabo el desarrollo de las fichas. De repente acá usted en su institución tiene, además de la tableta, tiene material concreto, como también yo puedo planificar ese material concreto para ir complementando, digamos, al recurso de la ficha en matemática. Entonces, como que traer a la mesa todos los recursos que tengamos, esa es como que la clave. Y ahí organizarlos, planificarlos, ese es ya, digamos, el momento cumbre de nuestra planificación. Okay. Y para terminar, estimada Manolia, ¿qué debes tener en cuenta durante el desarrollo de las fichas? Ahí ya algo de esto ya hemos ido conversando, comunicar a los estudiantes el sentido y el proceso que tiene cada espacio, cada sección al iniciar el proceso, qué significa cada sección, bueno, leer la situación, motivarlos. Creo que el chico, digamos, motivado puede ser capaz de hacer las fichas así sin ningún tipo de dificultad. Creo que hay un motor muy, muy fuerte en esa parte. Acompaña a los estudiantes en la respuesta que van a ir dando en las distintas secciones. Por acá nos dan otras ideas, ¿no? De poder plantear también otras estrategias de las ya conocidas para trabajar la accesión de la evaluación y así. Entonces vemos aquí ideas que nos ayudan también a ir viendo cómo nosotros lo vamos planificando de manera consistente, digamos, durante el tiempo, pero no olvidemos que lo que nosotros planificamos va a estar ahí como que estático, ¿no? Es una cuestión muy dinámica que a veces la primera sesión no me está funcionando, pues tengo que dar el giro, digamos, ser muy flexible en esa parte, ¿no? O colocar de repente otro recurso, o sea, eso es lo que te podemos concluir en esta parte de la entrevista, estimada Manolia. Sí, José Luis, sí, súper importante. Yo creo que también es necesario que yo para poder adecuar a mis fichas, justamente qué aspectos debo considerar para adecuar la ficha de aprendizaje en la planificación, sean de comunicación matemáticas, es importante conocer las fichas. Si yo conozco la ficha, voy a poder saber en cómo voy a poder a cuál de mis planificaciones, en cuál de los trimestres o trimestres va a responder. Y no se olviden la importancia de las necesidades de aprendizaje. Justamente poníamos nosotros que las fichas de aprendizaje se van a utilizar, pero de acuerdo a las características y necesidades de aprendizaje dentro de los estudiantes. A partir de esa identificación y conocer cómo son ellos, yo como docente voy a poder desarrollar la mediación y la retroalimentación. Por lo tanto, ahí puedo ser adaptadas y contextualizadas. Entonces, yo conozco cómo son mis fichas, tengo las necesidades de aprender mis estudiantes y voy a poder utilizar las fichas y lo voy a poder adaptar, lo voy a poder contextualizar o voy a poder utilizarlo como está. De repente puede que se adecue muy bien, ya lo trabajo. Lo importante es que el estudiante, para desarrollar las competencias, no solamente puede utilizar un solo recurso, puede utilizar muchos más, pero es necesario que utilice los recursos, porque los recursos le permiten al estudiante poder tener mayor facilidad para poder trabajarlo. ¿Cuál sería la otra acción, José Luis? Sí, complementando a lo que tú dices, por ejemplo, acá, ¿no? Y eso también es una sugerencia que se da, es que tengamos en cuenta, como dice ahí en la lámina, es esa necesidad de aprendizaje del estudiante. Ese es uno, y el otro pues es revisar justamente el recurso, conocer el recurso. Creo que en esta tarde, cuando terminemos, creo que una de las ideas que debemos llevarnos es qué tan importante es conocer recursos. Conociendo recursos, creo que la planificación, la inserción de esta en las actividades como que ya va a ser una cuestión ya natural, digamos, ¿no? Claro. Estar pensando en dónde lo puedo colocar este recurso, sino que en dependencia de cuánto yo conozco esos recursos, estimada Manolia, creo que voy a poder utilizarlo. Así es. Sí, claro. Sí, José Luis, y también es importante que estas fichas nosotros vamos a poder utilizarlo como recurso desde la planificación.
la evaluación, el refuerzo de los aprendizajes de mis estudiantes. No es que solamente utilizo para un aspecto, tengo que utilizarlo desde los procesos que yo voy desarrollando en esta planificación. Incluso cuando tengo estudiantes que intentan reforzar sus aprendizajes, yo puedo usar la ficha para poder desarrollar con ellos. Recordemos que lo importante, como docentes que somos, buscamos que los chicos puedan aprender y desarrollar estas competencias. Para eso tengo que utilizar diferentes recursos para que me puedan ayudar. Y esto lo voy a trabajar desde la planificación. No es que, oye, ¿sabes qué, José Luis? Hoy día, ¿sabes qué se me ocurrió? A ver, ¿qué hago? Ya, que trabaja en la ficha 4. No, tiene que estar planificado. Porque si no está planificado y no responde a una necesidad de aprendizaje o característica del estudiante, no va a cumplir esta función. Porque justamente las fichas tienen la función de ayudar a desarrollar competencias, pero necesitamos planificarlo y que el docente pueda desarrollar esta mediación y retroalimentación a los estudiantes. Y aquí creo que viene lo importante, José Luis. Para este año 2023, las fichas de aprendizaje están en el gestor de contenidos de la tableta. Cuando tú ingresas a la tableta, vas a poder entrar a la línea Aprendo en Casa, entras a secundaria urbana y te va a aparecer la ficha justamente como está mostrando en la pantalla, ¿no? 01, ficha de aprendizaje de comunicación 1, ficha número 2, número 3, 4, 5, y luego te aparece lo de matemáticas, ¿no? La ficha de matemática número 6, ficha 1, la ficha 2, la ficha 3, la ficha 4 y ficha 5, que lo van a tener los estudiantes en su tableta para poder desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, y José Luis, tú comentabas algo importante, que es conocer qué contienen estas fichas, sobre qué temas se van a tratar, para que cuando yo haga mi planificación diga, oye, esta ficha se puede adecuar en este bimestre o en este trimestre, o lo puedo desarrollar de esta manera. Entonces aquí, José Luis, les vamos a compartir a todos los participantes de este webinar justamente qué es lo que trae. Ejemplo, acá en comunicación les hemos separado todas las fichas que contienen desde primer grado hasta quinto grado. Ustedes van a ver que hay temas súper diversos que pueden ayudarles a ustedes desde lo que quieren desarrollar con sus estudiantes. Ejemplo, en primer grado tenemos la temática de la discriminación, relaciones familiares, la violencia en la sociedad, migración interna, ser peruana o peruano, la biodiversidad en tiempos de pandemia. En segundo grado van a encontrar temas sobre las fichas, sobre los valores en el Perú, la deserción escolar, la amistad, ser peruano y peruano, costumbres y tradiciones, relatos de ficción y la migración externa. En tercer grado van a encontrar fichas que nos mencionan sobre los bosques, la democracia, el deporte, la amistad y el enamoramiento. Juntas y juntos prevenimos el acoso escolar y la participación protagónica de las y los adolescentes. En cuarto grado, ya con los chicos que están ya más mayores, tenemos las fichas de soy valioso y valioso, la discriminación, el amor y la amistad, el rol de la música en nosotras y nosotros, las drogas, desarrollo familiar y emprendimiento. Y en quinto grado, justamente para los chicos que ya están en la promoción, tenemos la ficha que es la corrupción y nosotros, deporte, ¿para qué? La democracia que queremos, la vocación, la despedida, el adiós y la identidad cultural. Entonces, nosotros creemos que teniendo ustedes ese panorama grande de las temáticas que se desarrollan en cada ficha de primer y quinto grado, ustedes pueden ir adecuando o contextualizando de acuerdo a su planificación que responda a las necesidades de aprendizaje y características de sus estudiantes. Y José Luis, para ir cerrando, ¿cómo está en matemáticas de manera global las temáticas que se desarrollan? Sí, bueno, justamente ahí es una forma distinta de presentar los contenidos. Pero Manuel me preguntaba y decía, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si yo trabajando, porque ahí miré, por ejemplo, una ficha que estaba, creo, en cuarto año, hablaba de discriminación, y de repente, creo, en primero o segundo también había una temática similar. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿puedo yo utilizar, por ejemplo,
estando, por ejemplo, en cuarto grado, puedo utilizar una ficha de tercer grado o de segundo grado. O sea, puedo hacer también ese mix de recursos para colocar mi planificación, o debo solamente de tomar lo que me corresponde en mi grado y nada más. Claro, José Luis, pero cuando nosotros justamente partíamos en las anteriores vistas y que decíamos que debíamos responder a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, puede ser que mi estudiante esté en cuarto grado, pero sus necesidades están respondiendo a algo mucho más básico, puedo utilizar otro grado, sí me va a permitir, justamente porque lo que yo busco es que el chico pase de este nivel de desarrollo a un nivel superior, ¿no? Lo que voy a buscar para que ellos puedan desarrollar sus competencias. Genial. Entonces hablamos ahí de lo cuán versátiles son estas fichas, no solamente para el grado, sino también para los distintos grados que uno, digamos, con ese ojo pedagógico pueda identificar. Uh-huh. Sí, José Luis. Entonces, aquí, bueno, les dejamos todo este material que esperamos que sí les pueda ayudar para este nuevo año 2023 y que ustedes puedan desarrollarlo justamente sin olvidarnos de esta necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes y que nosotros podamos justamente mediar y retroalimentar en estos procesos de los estudiantes. Sí, sí. Solamente, en la lámina anterior, por favor, solamente ahí están, bueno, las fichas de los 5 grados, ahí hay un zoom en la ficha de tercer grado, donde justamente decíamos cómo uno va identificando, ¿no? De primera mano ahí ya las situaciones que son como que sugerentes, por decirlo, ahí, y cómo estas se van alineando a tales competencias, por decir. Entonces, este menú digamos, de contenido, de fichas, miremoslo así como un menú que lo podemos nosotros servir para cualquier necesidad de aprendizaje que nosotros vayamos identificando en nuestra planificación de aprendizajes. Eso, Manolia, finalmente. Sí, muchas gracias, José Luis. Mejor, gracias también Sabeli, y bueno, también gracias a Dite, que permite que estas fichas estén en las tabletas para que todas y todos nuestros estudiantes, nuestros docentes puedan justamente utilizarlos y les pueda permitir ayudar en este gran trabajo de poder desarrollar aprendizaje con otros estudiantes. Sabeli, muchísimas gracias. Muchas gracias Magnolia, José Luis. Y bueno, vamos a recoger algunas preguntas que han colocado en el chat para que ustedes puedan responderlas. Una de las preguntas creo que ya la ha detallado justamente José Luis al final de su exposición, y la pregunta es si estas fichas están desde primero a quinto de secundaria. ¿Allí la precisión? A ver, José Luis. Sí, para ambas áreas están de primero a quinto de secundaria y, digamos, miremoslo como esa versatilidad que tienen estas fichas que en estos tiempos, digamos, donde tenemos que ser tan flexibles, no es una exclusividad la ficha de cuarto grado para los estudiantes de cuarto grado. Podría ser también una base para los chicos que están en quinto grado y así si vamos bajándolo a los grados previos, ¿no? Claro, y José Luis, también es importante decir que tenemos de primer a quinto grado, pero no significa que las fichas se deben desarrollar en ese orden, ¿no? Los temas solamente es para poder organizarlos, como ustedes dijeron al inicio, pero ustedes recuerdan que pueden agarrar la ficha de acuerdo a su diagnóstico que tengan en su planificación. Sí, Isabel, gracias. Excelente, muchas gracias entonces José Luis y Magnolia por esa precisión. Hay otra pregunta respecto a si la ficha de aprendizaje es diferente a una sesión, ¿no? Una sesión de aprendizaje. ¿Qué diferencia marca ella? Mira, creo que hay una diferencia súper importante. Puede ser que cuando tú ves la ficha en el caso de comunicación, vas a encontrar que los procesos están casi, oye, pero esto es como una experiencia, van a decir, ¿no? Pero recordemos que cuando yo hago mi sesión, estoy respondiendo a una necesidad. Yo he identificado la necesidad de aprender mi estudiante y lo adecuo justamente a esta necesidad. En cambio, ustedes van a encontrar en la ficha situaciones diversas que pueden pasar a nivel nacional, ¿no? Pero no es la misma que tú tienes en tu necesidad, ¿no? Ahí va a ser la primera diferencia en la situación. ¿Yo puedo adecuarla? Sí, lo puedo adecuar,
¿Puedo contextualizarla? También puedo hacerlo. Pero recuerden que lo primero, lo más importante es saber dónde estoy. Los procesos te van a permitir a ti saber, mira, parto de la situación, en la situación le pongo el reto, le pongo qué producto o actuación va a desarrollar. Sí, me va a ayudar a mí como docente saber ese proceso. Y también te va a ayudar a ti saber en qué momento le puedes adecuar la ficha que les presentamos. Excelente, muchas gracias Magnolia por la aclaración. Y hay otra pregunta que acaban de colocar, dice, ¿estas fichas corresponden a lo que contenían los cuadernos de trabajo en matemática y comunicación? En realidad, lo que se ha hecho para esta, digamos, nuevo recurso es considerar aquellas, digamos, de las 16 que había en matemática, ahora aritméticamente estamos por la mitad, ¿no? Y se ha quedado acá con aquellas situaciones básicamente que ayudan a ir, digamos, haciendo comprender los aprendizajes que están inmersos en cada una de estas, pero también asegurando de que las competencias se vayan desarrollando de manera natural. O sea, no implica esto de que si eran 16 fichas, ahora son 8, entonces se va a dejar de cubrir las competencias. Lo que la idea es que a raíz de esa producción de recursos que se ha hecho en estos últimos años, yo creo que estas también fácilmente van a ir complementando a lo que se tiene en este recurso en este año, y a partir de este año se va a llamar la ficha matemática. O sea, van a haber recursos que se van a ir considerando, además de lo que está en la ficha matemática, que ayudarán a tener todo ese bagaje, ese abanico amplio de recursos para poder también insertarlo en la planificación. Lo que se quiere es que vayamos subiendo las competencias y en este recurso, digamos, está pensando para ello, pero además también echando mano de los otros recursos. Sí, José Luis, también es importante decirles que, bueno, el año pasado estaban los cuadernos de trabajo, ahora se han adecuado las fichas porque van a tener como una doble función, se han incluido otros textos y otras situaciones más para como un poco actualizando también ese contexto que ya estamos en post-pandemia. Sí, yo creo que lo importante es saber en el cómo utilizarlo. Teniendo este cómo utilizarlo te va a permitir también a ti poder hacerle un mejor uso de este recurso que tienen. Sí, Isabel. Muchas gracias, José Luis y Magnolia, nuevamente por la precisión de esta pregunta, ¿no? Muy importante, como ustedes indican, el poder saber emplear adecuadamente, óptimamente estas fichas de aprendizaje, tanto de comunicación y matemática. Y por ahí nos escriben en el chat cómo podemos conseguir estas fichas, ¿no? No se preocupen que al registrarse también están atentos a la presentación que han realizado ustedes. Ellos quieren que se les comparta. Es así, nosotros les vamos a remitir a los correos que ustedes han registrado en el formulario de asistencia la presentación del día de hoy, la grabación y también el enlace correspondiente hacia las fichas de aprendizaje que han mostrado tanto Magnolia como José Luis. Entonces, esas serían las preguntas. Agradecer a nuestros expositores que nos han acompañado el día de hoy. Ellos son representantes de la Dirección de Educación Secundaria del MINEDU, ¿no? Nos han acompañado con una presentación muy dinámica y vamos a tener una próxima presentación el jueves 14 de marzo, donde se integran las aplicaciones al uso de estas fichas. Entonces, muchas gracias Magnolia, muchas gracias José Luis. También agradecer a todos los docentes, directivos, especialistas que nos han acompañado desde las diferentes regiones del país. Nos han saludado en el chat. Tenemos saludos desde Bagua, Loreto, Iquitos, Braem, Pampas, Vallasca, Lima Metropolitana, La Ugel 2, Pichanaki, La Ugel San Román, Puno, ¿no? Y las diversas Ugeles y DRES de nuestro país que están presentes por este interés en conocer las fichas de aprendizaje del nivel secundario. Muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad, que es este jueves 14, que nos reencontraremos para poder seguir aprendiendo juntos en el marco del plan de cierre de brecha digital. Muchas gracias. Gracias, Abeli, muchas gracias. También un saludo grande para todas las regiones de nuestro querido país y desearle todos los éxitos en este nuevo año escolar 2023. Saludos de toda la Dirección de Educación Secundaria
y pueden contar siempre con nosotros para las consultas que deseen. Muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias. Perú Educa.